Temía perder su hogar. Bebía alcohol sin control. Y mientras iba a una reunión en las oficinas del ayuntamiento local, sabía que había descendido a un mundo en línea de depravación. April Sulin Jones nació el 4 de abril de 2007 en Machynlleth, Gales, hija de Coral y Paul Jones, y la menor de 5 hijos. Abril era alegre y vivaz, y tenía muchos amigos en la escuela. Le encantaba disfrazarse, ver películas, especialmente la película de Disney Enredados, Los gatos, El color rosa, y jugar afuera con sus amigas. Ahora, Abril había nacido prematuramente, pesando solo 4 libras con 2 onzas, y estuvo en cuidados intensivos durante las primeras 2 semanas de su vida. Sus papás luego supieron que tenía un agujero y un soplo en el corazón. A los 3 años, los papás de Abril notaron que se volvía torpe y, tras varias citas médicas, le diagnosticaron parálisis cerebral leve. Frecuentemente le dolían las piernas, pero su mamá decía que casi nunca se quejaba. A pesar de los problemas de salud, era feliz y solo quería ser una niña normal. Abril no permitía que estos problemas le impidieran salir, jugar y andar en bicicleta con sus amigas. Abril y su familia vivían en la urbanización Brynegog en Machynlleth. La noche del 1 de octubre de 2012, Abril fue a natación mientras sus padres iban a una reunión de padres en su escuela. Luego, Abril invitó a una amiga a jugar y ver Enredados. Durante la visita de su amiga, Abril les rogó a sus papás que las dejaran jugar afuera, aunque ya eran casi las 7 de la noche. Sus papás finalmente cedieron, pero su mamá le dijo que no quería que estuviera afuera por mucho tiempo. Unos 20 minutos después, Coral salió para decirles a las niñas que ya era hora de regresar. Pero cuando lo hizo, solo vio a la amiga de Abril, no a Abril. A las 7:30, al no hallar a su hija, llamó al 999 y la reportó como desaparecida. ¿Puedes hablar con ellos, por favor? Hola. Hola, bien. ¿Puedes decirme dónde estás y qué está pasando exactamente? 21 Brynagorg. 21 Brynagorg. Where is that? Lo siento. Disculpa. Bien. ¿Y por qué crees que el perro estaría mirando lo que pasó? Se fue en auto con alguien que vino a recogerla. Estaba nerviosa y buscaba algo. Bien. ¿Cuál es el nombre de la niña que desapareció? Abril. ¿Qué edad tiene? 5. Cuando la policía llegó a la escena, no había pistas sobre a dónde se había ido Abril. Al principio, sintieron que les habían encomendado la tarea de encontrar a una niña que había desaparecido de la faz de la tierra. En cambio, hablaron con tantas personas como pudieron para ver si alguien sabía dónde estaba April. La oficial Fiona Evans fue la primera en llegar y habló con la amiga de 7 años de April, que había estado jugando afuera con ella justo antes de que desapareciera. La niña contó a la oficial que vio a April subir a una camioneta gris y que al hacerlo tenía una expresión feliz, lo que indicaba que conocía a la persona. La niña también dijo a la policía que la camioneta tenía el volante del lado izquierdo, algo inusual en Reino Unido, lo que fue un buen inicio. También continuó describiendo a la persona que había visto conduciendo el auto y les dijo a los oficiales que el hermano y la hermana de una de sus amigas habían estado en la misma camioneta justo el día anterior. Tras oír a la niña, la policía de Dyfed Powys elevó la investigación a incidente crítico y lanzó una búsqueda masiva en Machynlleth. Cientos de ciudadanos también se unirían a la búsqueda de April, de 5 años. Era crucial que la policía hallara pronto a la niña, ya que las víctimas de secuestro suelen morir en horas, y ella, por su parálisis cerebral leve, necesitaba medicación diaria. El 3 de octubre de 2012, Coral, madre de April, hizo un llamado desesperado al público para pedir cualquier información sobre el paradero de su hija. Han pasado 36 horas desde que April fue arrebatada de nuestro lado. Debe haber alguien allá afuera. ¿Quién sabe dónde está? Que venga a ayudar a la policía a hallarla. Estamos desesperados por cualquier noticia. April tiene solo 5 años. Por favor, ayuden a encontrarla.
Mientras la policía investigaba el dato de la niña de 7 años, descubrieron que un hombre de 46 años llamado Mark Bridger coincidía con la descripción física dada. Aunque era azul y no gris, Mark tenía una camioneta Land Rover con volante a la izquierda. Mark era conocido por la familia de April. No solo algunos de sus hijos iban a la escuela con ella, sino que además sus familias eran vecinas. Mark se había mudado solo 5 semanas antes de que April desapareciera. Mark Bridger era persona de interés, así que la policía registró su casa y vehículo. Casi al mismo tiempo, vieron a Mark cerca de su casa caminando por la orilla del río con una bolsa de basura negra con algo dentro. Una testigo diría más tarde que había visto a Mark tirar esta bolsa al río. Además, él había llevado su Land Rover a reparar solo unas horas después de que April desapareciera y luego regresó para ayudar a buscar a la niña. Al registrar la casa rentada de Mark, Mount Pleasant, la policía hizo descubrimientos horribles. Al entrar por la puerta principal, los recibió un calor intenso y olor a limpiador y ambientador. La cabaña también parecía haber sido limpiada a fondo recientemente. También hallaron unas esposas y un cuchillo quemado. Luego hicieron su peor hallazgo: 17 fragmentos de hueso quemado en la estufa de leña de la sala. Se halló otro fragmento óseo en el desagüe de la bañera. Luego, la policía comenzó la búsqueda de Mark Bridger para arrestarlo. Lo encontraron paseando a su perro cerca de su casa, como si nada le importara. Después fue arrestado y llevado a interrogatorio. En varias entrevistas con la policía, Mark afirmó que atropelló a Abril accidentalmente con su auto. Como había bebido mucho, entró en pánico, la levantó y la subió a su vehículo. Dijo que intentó hacerle RCP sin éxito, y luego Mark afirma que no recuerda qué hizo con el cuerpo. Le dijo a la policía: «No la secuestré. Traté de reanimarla, pero entré en pánico. No supe quién era hasta que vi la televisión hoy. Solo desearía saber qué le hice, dónde la puse. Quiero pedirle disculpas a la familia». Además, agregó que no podía creer que no hubiera llamado a la ambulancia ni a la policía. Mark insistió en que nunca habría desechado el cuerpo de la niña porque era un ser humano. Luego se emocionó y lloró. Mark Bridger fue acusado de secuestro, asesinato e intento de obstruir la justicia. Además, sería acusado de ocultamiento y eliminación ilegal de un cuerpo. Mark Bridger era padre de 6 hijos con 4 mujeres y tenía varias condenas menores desde mediados de los 80. Cuando tenía solo 19 años, fue condenado por delitos relacionados con armas de fuego y robo. También fue condenado por daños a la propiedad y conducir estando inhabilitado, y luego por conducir sin seguro. En 2004, Mark fue condenado por agresión y amenazas. En 2007 recibió su 5ª condena, ahora por agresión. Cuando la policía registró la casa de Mark antes de su arresto, hallaron sangre en el baño, pasillo y bajo la alfombra frente a la estufa de leña. Y las investigadoras descubrirían que los fragmentos de hueso que habían encontrado dentro de esta estufa de leña eran consistentes con los de un cráneo juvenil. Y luego las autoridades encontraron una extensa biblioteca de imágenes de abuso sexual infantil en su computadora, junto con fotos guardadas de Facebook de chicas locales, incluyendo a Abril y sus hermanas. La policía también halló fotos de cadáveres de niños y fotos relacionadas con casos notorios de asesinatos de niñas pequeñas. Cuando se analizó la ropa de Marcos en busca de ADN, los científicos no pudieron descartar la posibilidad de que Abril hubiera contribuido con ADN a una muestra tomada del interior de la entrepierna de su pantalón deportivo. Y de manera inquietante, le dijo a la policía que si encontraban ADN de Abril en sus partes íntimas, era porque había orinado mientras la cargaba. Y Marcos no quiso revelar dónde había desechado el cuerpo de Abril. Nunca se han encontrado más partes de su cuerpo. Por lo tanto, los investigadores no pudieron reconstruir exactamente lo que le había sucedido a la pequeña esa noche. Creen que después de que Mark la secuestró, abusó sexualmente de ella, ya sea en un lugar remoto o en su cabaña. Después, creen que la mató, asfixiándola u otro modo, desmembró su cuerpo y lo dispersó en varios sitios.
Marcos, hombre de campo con experiencia en matadero y gran conocimiento de montañas y valles, probablemente pudo ocultar fácilmente los restos de Abril. Por las imágenes horribles halladas en la computadora de Marcos, la policía pensó que el secuestro de Abril fue premeditado, aunque no creían que ella fuera su objetivo específico. La teoría dice que Mark Bridger perdió el control y Abril solo estaba en el lugar y momento equivocados. Marcos recién se había separado de Vicky Fenner, tenía problemas financieros y temía perder su casa. El 1 de octubre por la mañana, antes de secuestrar a Abril, se hallaron mensajes entre Marcos y Vicky donde ella termina la relación. Marcos se tomó el día libre en el trabajo y aprovechó para invitar a varias mujeres a salir. Ese día también estuvo viendo al menos una imagen de pornografía infantil animada, en la que el sujeto estaba atado con cinta adhesiva. Y cuando más tarde registraron el vehículo de Marcos, encontraron un rollo de cinta adhesiva. Poco antes de las 5 p.m., el 1 de octubre, Marcos manejó su Land Rover 3 millas desde su casa hasta McKinley para la reunión de padres, donde también iban los padres de Abril. Marcos llevaba consigo su computadora y había estado navegando por Internet. Como tenía conectada una llave de seguridad a la computadora, no se sabe exactamente qué estaba viendo. Tras la reunión de padres, Marcos se fue y empezó a merodear por las calles buscando una víctima. Bajaba la ventana de su Land Rover y le pedía a una de las amigas de su hija de 10 años que fuera a una pijamada. Por suerte, los planes nunca se concretaron para esta niña. Hubo varios testigos que vieron a Mark esa noche conduciendo de un lado a otro por el mismo tramo de carretera. Una testigo dijo que lo vio con pantalones de camuflaje caminando cerca de unos garajes. Mark pasó justo al lado de esta testigo sin siquiera saludarla. Ella pensó que era extraño, pues Mark antes era muy educado, pero en ese momento parecía estar en su propio mundo. A las 7 p.m., Mark estaba en su auto cerca de los garajes, y a las 7:20 p.m. ya salía de la ciudad con April en su Land Rover. 1 hora y 20 minutos después, volvieron a ver el vehículo de Mark. Alrededor de las 8:30 p.m., cuando un vecino lo vio echando reversa en su entrada, la policía creía que después de eso pasó el resto de la noche tratando de deshacerse de cualquier rastro de April, así como esterilizando y limpiando todos los cuchillos que había usado. La búsqueda del cuerpo de April duró todo el invierno y fue una de las mayores en la historia británica. Se trajeron más equipos, incluidos drones, y la policía incluso utilizó perros para buscar en pozos de minas y sistemas de cuevas. En enero de 2013, Mark se declaró no culpable del asesinato de April, pero admitió que probablemente era responsable de su muerte. Él seguía diciendo que accidentalmente la atropelló con su auto. En abril de 2013, Mark Bridger fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua, siendo poco probable que salga libre. Tras leerse el veredicto, se supo que Mark confesó a un capellán de la prisión haber arrojado el cuerpo de Abril al río. Eso pudo ser lo que el testigo vio que arrojó ese día. El mes que Mark fue declarado culpable, la policía anunció que terminó oficialmente la búsqueda de Abril. Pocas semanas después de ser sentenciado y encarcelado, Mark fue atacado por otro preso con un arma casera. Esto le causó heridas en la cara y la garganta a Mark, pero ninguna de ellas fue muy grave porque después lo regresaron a la población general. Luego, en noviembre de 2014, más de 2 años después de que ocurrió su asesinato, la casa donde April encontró su trágica muerte fue demolida. El gobierno en realidad la compró con la promesa de demolerla, esperando que eso les diera algo de paz no solo a su familia, sino también a la comunidad. Los padres de Abril se sintieron aliviados de que la casa del mal, como ellos la llamaban, ya no existiera, y dijeron que había sido muy difícil pasar por la casa todo el tiempo porque constantemente les recordaba por lo que había pasado su hija. Casi un año tras su asesinato, finalmente se realizó el funeral de Abril. Sus padres enterraron los pocos restos que tenían. El funeral de Abril fue el 26 de septiembre de 2013 en la iglesia de San Pedro en McKinley. Su cuerpo fue llevado a la iglesia en carroza tirada por caballos y muchos asistentes vestían de rosa, el color favorito de Abril. Bueno, gracias por escuchar la historia de Abril hoy. Es un crimen monstruoso, aún más viniendo de un padre de 6 hijos.
Parece que se la pasaba todo el día en su computadora, fracasaba con las mujeres, luego veía imágenes asquerosas de niños y decidió que ya no quería controlar sus impulsos enfermos, así que salió a acechar. Y usó el hecho de que Abril conocía a sus hijos a su favor para engañarla. Monstruos como este merecen la pena de muerte. Él siempre quería que ella se maquillara y arreglara el cabello al salir de casa. Ella creía que él quería que se sintiera más mujer y mejor consigo misma. Pero luego él empezó a controlar los horarios en los que ella podía manejar su propio auto, así como también su dinero. Esto solo fue el inicio de una devastación total. Hayden Rose y Caden Reese Hyatt, gemelas hijas de Megan Hyatt y su novio Gwyn Wilson, Rush, nacieron en Jacksonville, Florida. Nacieron el 8 de junio de 2015. Su familia las llamaba cariñosamente Reese y Rose, por sus segundos nombres, o a veces llamaban a Hayden pequeñita y a Caden monita gordita. Megan Hyatt, de 19 años, conoció a Rush Wilson, de 27, por un sitio de citas en línea y quedó enamorada de él, quien era el caballero perfecto. Era ingenioso, encantador y atractivo. Además, tenía auto, casa y buen trabajo. Era un sueño hecho realidad. Su relación avanzó rápido y tras 2 meses Megan se mudó con Rush. Vivían juntos en la casa de 2 pisos que Rush recién compró en South Shirley Oaks Drive, en Oceanwood, Jacksonville. Un mes después, la pareja supo que esperaban gemelas y estaban encantados. Ahora, algo sobre Rush Wilson, padre de Hayden y Caden. Él creció en una pequeña comunidad en Jamaica. Niño tranquilo, disfrutaba el cricket y destacaba en la escuela. Rush tenía muchos amigos de joven. En su comunidad en Jamaica, los padres de Rush eran de los ancianos más respetados. Así que, a medida que fue creciendo, Rush exigía el mismo respeto de todos en su vida, fuera bueno con ellos o no. Y esto causaría muchos problemas más adelante. Los padres de Rush se divorciaron cuando él estaba creciendo y vivió principalmente con su madre. Dicen que su madre era muy dura con Rush y sus 2 hermanos. Tras graduarse de la preparatoria, Rush llegó a Estados Unidos y se unió a la Marina de Estados Unidos como mecánico de motores de aeronaves en 2008. Megan creció en Jacksonville, Florida, y fue criada como mormona. De adolescente, Megan se mudó con su padre tras el divorcio, pues decían que era la consentida de papá. Así que poco después de que la pareja descubriera que estaban esperando un bebé, Rush empezó a mostrarle a Megan su verdadera personalidad. Se volvió controlador, tenía grandes explosiones de ira y criticaba mucho a Megan. Eso sí, Rush era respetuoso y atento con Megan en público, pero en casa nunca era lo bastante bonita. Nunca era lo suficientemente buena. Nunca fue lo que él quería o necesitaba. Una vez él le compró un auto y no se le permitía usarlo a menos que él lo aprobara, aunque era su auto. Le quitaba el teléfono cuando estaba enojado y a veces se lo llevaba al trabajo para que ella no lo tuviera todo el día. Rush no dejaba que Megan saliera de casa sin peinarse y maquillarse. Megan no vio esto como abuso porque Rush nunca la golpeó. Pero el mal genio de Rush era aterrador y a menudo se enojaba mucho por las cosas más triviales. Así que el 9 de junio de 2015 Megan dio a luz a Caden Reese y Hayden Rose. Era una orgullosa mamá primeriza, amaba su nuevo papel más de lo que esperaba y adoraba absolutamente a sus pequeñas. Aunque Rush cada vez trataba peor a Megan, ella quería que su matrimonio funcionara. No quería rendirse porque esperaba que las cosas mejoraran y que las niñas tuvieran una familia unida con mamá y papá. Un mes antes de dar a luz, Megan publicó en Facebook: «Él es mi roca, mi corazón, mi amor, mi compañero de vida, mi hombre guapo, mi único amor, mi amor para siempre». 3 días después del parto, Rush ya le preguntaba a Megan cuándo bajaría de peso. Rush se ponía celoso de que Megan atendiera a las niñas en el hospital, porque quería toda la atención, incluso antes de salir de ahí. Eran recién nacidas.
Megan esperaba un cambio, pero el abuso y falta de respeto de Rush empeoraron. Una vez, la pareja discutía porque Megan no tenía la cena lista a tiempo y Rush le lanzó una mesa de centro. Además de todo esto, Rush también degradaba a Megan con los insultos más ofensivos y la acorralaba contra las paredes cuando estaba enojado. Incluso le exigía tener relaciones sexuales diarias. También la despertaba en medio de la noche solo para gritarle y decirle que no servía para nada y que era una madre terrible porque no ganaba dinero. Ella era ama de casa y cuidaba a sus hijos. Megan también tenía mucho miedo de pedirle incluso las cosas más simples, como pasta de dientes cuando se acababa, porque Rush la humillaba por no tener dinero propio, aunque era porque él lo controlaba todo. No tenía opción. La mamá de Megan diría que tenía un mal presentimiento sobre Rush y que él y su hija no tenían una relación sana. Ella podía notar que había problemas y sabía que Rush anteriormente había acorralado a Megan y también había roto cosas en ataques de ira. Megan no fue la primera mujer que Rush trató mal. Había muchas otras mujeres en el pasado de Rush a las que él había tratado igual de mal. Rush ya había agredido físicamente a mujeres antes, además de lanzarles cosas, romper sus celulares, y había sido extremadamente controlador, inseguro y manipulador. Constantemente acusaba a cualquier mujer con la que estaba de estar con otros hombres y de engañarlo. Amenazó a todas sus exparejas diciendo que, si lo delataban y arruinaban su carrera en la marina, las mataría. Rush conoció en un sitio de citas a una de las mujeres con las que salió en 2009, uno de sus lugares favoritos para conocer mujeres. Las conquistaba contando sobre su carrera en la marina y su búsqueda de una compañera para toda la vida. Él atraía a estas mujeres y a muchas les mentía diciendo que no tenía novia ni Facebook, aunque sí tenía ambos. También se irritaba y molestaba mucho si su pareja no le daba suficiente atención. En 2011, Rush en realidad se casó con una mujer llamada Jamie Lewis. Ahora, esta relación se deterioró rápidamente. Al final, su esposa se ocultó de él. Aparentemente, una noche, a mitad de la noche, Rush las persiguió a ella y a su hija de 3 años fuera de la casa, empuñando un martillo. Después de su divorcio, Rush volvió a las citas en línea, buscando a su próxima novia o víctima. Conoció a Danielle Johnson en otoño de 2012. Era sobreviviente de violencia doméstica y solo quería a alguien que la amara y cuidara de ella y su hija. Pero no fue lo que obtuvo. Cuando conoció a Rush, él le llevaba flores, le abría puertas y hacía cosas que lo hacían parecer un caballero. Ahora, esto era algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Y como Rush era tan atento y dulce, la conquistó rápidamente, igual que hizo con Megan. Danielle diría que Rush siempre quería saber qué hacía ella y conocer muchos detalles. Ella no notó que esto solo era el inicio de sus intentos por controlarla. Danielle y su hija se mudaron con Rush un mes después de iniciar su relación, y ahí empezó el control y abuso. Danielle contaba que él la forzaba a ver películas sangrientas y a tener sexo cuando él quería. También exigía que ella fuera la que hiciera todas las tareas del hogar. Si ella lo molestaba o ignoraba, él la atacaba. Le gritó: «Soy de Jamaica, exigimos respeto. No te alejes de tu hombre cuando te habla». Rush también la insultaba por su aspecto, llamándola gorda y fea, como hacía con otras víctimas. Pero Daniela decidió quedarse con Rush porque sentía que había una posibilidad de que él pudiera volver a ser el hombre del que se enamoró al principio. Daniela excusaba este comportamiento diciendo que Rush solo tenía miedo porque le fueron infiel durante su despliegue anterior. Ella lo sabía porque él, tras una pelea, le contaba llorando su pasado para parecer víctima al pedir perdón. Daniela terminó su relación con Rush tras sobrevivir a su ataque. Por suerte, una vecina mayor la salvó.
Daniela se hartó de Rush y trató de dejarlo un día de abril de 2013, pero Rush no lo permitió. Tomó a Daniela del cabello y la arrastró a la calle. Hacía frío y Daniela solo usaba una camiseta de tirantes y panties. Luego le puso un rifle de asalto entre los ojos, pero por suerte no disparó. En cambio, se dio la vuelta para regresar a la casa. La hija de Daniela presenció todo y corrió a la casa de un vecino para pedir ayuda para su mamá. Su nombre era Christine Jacobs. Cristina actuó de inmediato, tomó una manta y fue con Daniela, la envolvió con ella y la ayudó a levantarse de la calle. La vecina no solo le gritó a Rush por lo que hizo, también invitó a Daniela y a su hija a su casa para calmarse y vestirse. Un poco después, esa misma mañana, Daniela estaba llevando a su hija a la parada del autobús, y Rush se le acercó por detrás y le preguntó si todavía quería ser su novia, a lo que ella, por supuesto, respondió que no. Por alguna razón, esta vez él aceptó esa respuesta y simplemente se dio la vuelta y se fue, y eso fue todo. Más tarde, la policía lo acusó de violencia doméstica y estrangulamiento, y Daniela obtuvo una orden de protección contra él. Sus cargos serían reducidos a un delito menor. Rush solo recibió libertad condicional y tuvo que ir a un curso para agresores, que aprobó, pero escuché que solo duró 1 hora, así que ¿realmente sirvió de algo? La Fiscalía Estatal indicó que Daniel aceptó reducir los cargos de Rush a un delito menor para no afectar su carrera en la Marina. Esto no era cierto en absoluto. Una exnovia de Rush lo enfrentó tras ser atacada y amenazada con un rifle en 2014. En la pelea, ella le disparó en la ingle. Luego, ella fue acusada de cargos criminales y enfrentó posible prisión, aunque fue la que primero fue atacada. Solo meses después, los fiscales finalmente retiraron los cargos, después de que su abogada finalmente los convenció de que ella solo lo había hecho en defensa propia. La historia de Rush como controlador y abusivo en sus relaciones solo empeoró con el tiempo. Y dado que su última relación antes de Megan había terminado de manera violenta, ¿qué le esperaba a Megan cuando decidió un día de noviembre de 2015 irse? Rush finalmente realizaría su ataque más salvaje y atroz hasta entonces. El 13 de noviembre de 2015, Rush fue a trabajar y Megan decidió actuar. Iba a llevarse a Hayden y Caden y dejar a Rush para siempre. Era su tercer intento de dejar a Rush, pero antes él la convencía con palabras dulces para que volviera. Esta vez ya había tenido suficiente y se iría. Rush estaba de servicio activo en la Estación Aérea Naval de Jacksonville ese día, así que Megan llamó a su padre, Travis Hyatt, y a su mejor amiga para que la ayudaran a empacar. Y Megan tomó la desafortunada decisión de llamar a Rush y decirle que se iba a ir. Él estaba furioso y empezó a decirle todo tipo de cosas horribles a Megan, incluso en un momento llegó a decir que la mataría. Luego pidió ver a las niñas otra vez mientras le gritaba a Megan. Megan dijo que esperaría ahí hasta que él regresara a casa al final de su turno para que pudiera ver a las niñas y despedirse de ellas. Pero en realidad, ella no iba a hacer esto. Ella no planeaba hacer esto. Solo recogería sus cosas y se iría. Mientras ella empacaba, Rush dejó su puesto antes de tiempo sin permiso y se fue rápido a casa. Cuando llegó, Megan pudo notar que estaba furioso. Megan, para calmarlo, le pidió que entrara y alimentara a las niñas. Él aceptó y entraron a la casa. Megan pidió a su padre que saliera para hablar a solas. Su papá dijo, claro, estaré afuera si necesitas algo. Megan y Rush hablaron mientras alimentaban a los bebés, pero Rush estaba tan alterado que temblaba violentamente, tanto que el biberón entraba y salía de la boca del bebé al que estaba alimentando. No dejaba de suplicarle a Megan que se quedara. Ella se negó. Entonces, en un momento, él le preguntó a Megan, ¿así que eso es todo? ¿Así que esto es todo? Y Megan dijo, sí, se acabó. Luego se levantó del sofá, fue al closet, agarró su AR-15 y le dijo a Megan, te voy a mostrar lo que significa eso de que se acabó. Rush le dijo a Megan que iba a ver morir a su padre. Así que Megan, sabiendo que su papá estaba justo afuera de la puerta, le dijo,
Papá, no entres, papá, corre, no entres. Pero su papá, siendo el padre protector que era, inmediatamente quiso entrar para asegurarse de que ella estuviera bien. Entonces Rush gritó, mira a tu papá, míralo. Y luego le disparó al papá de Megan. Rush giró el cañón de la pistola y apuntó a Megan, que sostenía a las niñas. Megan giró las cabezas de las niñas para que no vieran lo que ocurría, pero él disparó. Ambas bebés, que lloraban de terror, recibieron disparos en la nuca y su llanto cesó de inmediato. Megan recibió 7 disparos en la cara, muñeca, abdomen y pierna. Incluso después de todo eso, Megan seguía viva, pero necesitaba fingir estar muerta porque sabía que Rush volvería a buscarla si pensaba que seguía con vida. Así que eso fue lo que hizo hasta que Rush salió de la casa y se disparó a sí mismo con el AR-15. La mejor amiga de Megan logró escapar de esta terrible experiencia. Después de que Rush terminó con todos, incluso él mismo, Megan tuvo que arrastrarse entre la sangre en el piso para llegar a su padre, quien aún seguía con vida. Su papá pudo hablar con ella y decirle cuánto la amaba. También le dijo que él y sus hijas la cuidarían a ella y a la familia desde el cielo. También le pidió a Megan que le dijera a su hermano gemelo cuánto lo amaba. Megan intentó detener la hemorragia de su padre recostándose sobre él, pero era demasiada sangre y también falleció. Tras recibir 7 disparos, Megan logró tomar el celular de su padre y llamar al 911. Por suerte, su amiga que estaba en la casa logró escapar. Fue a la casa de un vecino y llamó al 911. Megan fue llevada de urgencia a Love Health Jacksonville. Cuando llegó al hospital, Megan casi moría por la sangre perdida. Y después de 5 cirugías que le salvaron la vida y de casi desangrarse 3 veces, Megan dice que solo el trauma emocional debería haber sido mortal. De alguna manera, Megan sobrevivió a que le dispararan 7 veces, incluso una vez en el ojo. Y además de todo eso, perdió a su padre y a sus preciosas hijitas. Rush quería destruir la vida de Megan y hacer que ella viera cómo se destruía. No hay nada más malvado que eso. Sí, ahora, señora. Él también se disparó. Stephen Green cuenta que la amiga de Megan Hyatt ya hablaba al 911 cuando la amiga de Megan Hyatt tocó el timbre de su casa. Escuché a mi amiga gritar mientras su papá estaba guardando cosas en la camioneta. Y él la escuchó gritar, así que entró. Y yo la escuché gritar, papá, no entres aquí. Y luego se escucharon los disparos y vi a su padre caer. Entre los cuerpos de sus seres queridos, Megan Hyatt logró llegar a un teléfono y llamar al 911. Mi exnovio nos disparó a mí, mis gemelos, mi papá y mi mejor amiga. Por favor, vengan. Mi papá estaba ahí, desangrándose, y creo que los papás de mi mejor amiga también. Mis hijos murieron. Puedes escuchar el momento en que la policía llega mientras ella todavía está al teléfono con el 911. Señora. Estamos aquí en La Revolución o en Everybody's de nuevo. El dolor emocional debió ser insoportable. La obligó a presenciar cómo disparaba a su padre y a sus hijas pequeñas. Además de ese trauma, los doctores le dijeron a Megan que probablemente nunca volvería a caminar. Tras meses de práctica, Megan volvió a caminar. Muy bien, ya terminamos. Megan dice que perdió 1/3 del hígado, parte del páncreas y parte de la vesícula, y que sus riñones resultaron dañados. Perdió parte de su intestino grueso y delgado y le desviaron el colon. Desde entonces ha tenido más de 25 cirugías, la mayoría en su pierna. Perdió el ojo izquierdo y usa una prótesis. Así que durante meses después de este incidente, la familia de Rush acosó y menospreció a Megan, lo cual es increíble. Él asesinó a sus bebitas. ¿Qué? Varias víctimas de Rush se preguntaron si las autoridades, incluida la Marina de Estados Unidos, conocían su pasado violento. Y si es así,
¿No podrían haber hecho más para prevenir este horror absoluto que ocurrió ese noviembre? La Marina dijo que él recibió consejería y completó el curso de intervención para agresores, que no era muy largo, así que, ¿qué logra realmente? Una vocera de la Marina dijo que el Mando Naval de Rouge tomó las medidas administrativas apropiadas cuando fue notificado sobre los incidentes en 2013 y 2014. Meghan cree que la Marina de los Estados Unidos pudo haber hecho más para prevenir esta tragedia y presentó una demanda en su contra. Ella preguntó por qué nadie llamó a la policía al oír a Rush decir que mataría a Meghan, ya que Meghan escuchó a personas de fondo diciéndole a Rush que colgara. El caso de Meghan solicitó dinero por dolor y sufrimiento, así como para cubrir sus gastos médicos. Meghan sabía que él estaba de servicio, así que se sintió segura de empacar e irse. Pero ella quiere saber por qué, cuando él salió antes de terminar su turno sin permiso, nadie la avisó. Nadie lo detuvo ese día ni antes, pese a todas las señales de alerta que mostraba Rush. Desafortunadamente, la demanda de Meghan y su versión enmendada fueron desestimadas. En la respuesta del tribunal para Meghan Hyatt versus Estados Unidos de América, la explicación incluye esto. En Florida, generalmente una parte no está legalmente obligada a controlar a un tercero para evitar que cause daño a alguien más. Meghan no apelará. Meghan Hyatt, que vive con trastorno de estrés postraumático, aconseja a quienes pasan por lo mismo que salgan ya. Vacía tu cuenta bancaria. No te preocupes por tus cosas, solo sal de ahí. Puedes comprar una televisión nueva. Puedes comprar un colchón nuevo. No te preocupes por esas cosas. Y gracias a muchas donaciones generosas, Meghan pudo enterrar a Hayden y Caden en hermosos ataúdes blancos junto a su abuelo, Travis Hyatt, en el cementerio Ponte Verda en Palm Valley, Florida. Los servicios funerarios fueron en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en St. John's, Florida. Meghan visita seguido el cementerio y les lee a las niñas en sus tumbas. Pero dice que es muy triste que nunca podrá darles su primera cucharada de cereal de arroz, ni podrá escuchar su primer mamá o su primera risa. Desde entonces, Meghan se ha convertido en una gran defensora de las víctimas de violencia doméstica y les dice a los demás que el abuso no tiene que ser físico y que otros tipos de abuso también pueden volverse físicos. Tiene gran presencia en redes sociales ayudando a otros, y cada día Meghan se asegura de que sus hijas y su padre no sean olvidados. Cambia este libro. Entonces, ¿por qué no consigo mi bed? Porque llegará. ¿Sabes qué pasa? Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Hayden y Caden hoy, junto con el resto de su familia. ¿Por qué Rush no fue dado de baja de las Fuerzas Armadas después de incidentes anteriores? Solo recibió libertad condicional y un curso de 1 hora sobre violencia doméstica. Sus crímenes previos no eran menores. Casi mata a otra mujer. Él no debería haber estado ahí. ¿Y cómo puede alguien asesinar a sus bebés recién nacidos e indefensos solo para vengarse de su madre? Es de lo más vil y despiadado que he oído. Meghan es una mujer muy fuerte y asombrosa. Si fuera ella, no podría hacerlo. Ahora incluso ayuda a otros, lo cual es increíble. 16 horas, 48 minutos, 15 segundos. Bruising 911. Me llamo May Molly. A mi hija acabo de encontrarla enloquecida. ¿Cómo está tu hija? Llegó un auto. La amaba y simplemente... Amora Bain Carson nació el 12 de noviembre de 2007, hija de Jessica Carson y Arlene Mutina. Su familia dice que era una niña feliz, llena de vida y que nunca lloraba. El padre de la niña solo la vio 2 veces, pues estaba en el ejército en el extranjero. Jessica, madre de Amora, era una adolescente en la preparatoria que empezó a salir con Blaine Keith Milam tras saber que estaba embarazada.
Jessica conoció a Blaine en línea. Empezaron a salir y en la noche de su baile de graduación se comprometieron y luego se mudaron juntos. La pareja parecía feliz y todos decían que Blaine trataba a Mora como si fuera su propia hija. La mañana del 2 de diciembre de 2008, Blaine llamó angustiado a la policía para informar que encontró muerta a la niña de 13 meses. 48 minutos. 15 segundos. Briskin 911. Mi nombre es mi mamá. Mi hija, acabo de encontrarla muerta. ¿Cómo está tu hija? Llegó el carrito. Tiene 13 meses. Te conecto con el servicio de ambulancias, ¿de acuerdo? Vamos a intentar reanimación cardiopulmonar, ¿de acuerdo? 51 minutos, 20 segundos. La cena. Cena a ciegas, Murray. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Stalin no la ayuda? Si él no lo van a hacer, cuelga el teléfono, ve por esa bebé y llévala al teléfono. Al llegar a la casa en el condado de Ross, Texas, solo 20 minutos después, los primeros en responder hallaron una escena aterradora. Amora yacía inconsciente junto a un agujero en el baño en remodelación. Había sangre en todos lados y el cuerpo de la niña estaba rígido. Tenía al menos 18 costillas rotas, muchas abrasiones y 24 mordidas humanas en su cara y cuerpo. Tenía marcas circulares en el cuerpo, como si fueran de una lata de Coca-Cola. Durante la autopsia se descubrió que Amora fue brutalmente agredida sexualmente con un objeto contundente, de forma tan violenta que ambos orificios se fusionaron en uno solo. Tenía múltiples fracturas en el cráneo que encajaban como un rompecabezas. El cerebro y el hígado de Amora estaban desgarrados. Tenía fracturas en espiral en el brazo y la pierna, costillas rotas y laceraciones en la parte inferior de la lengua. Su muerte fue catalogada como homicidio, posiblemente causada por traumatismo contuso y estrangulamiento. Sin embargo, la niña tenía tantas lesiones graves que no se pudo determinar exactamente cuál de ellas causó su muerte. El forense afirmó que jamás había visto lesiones tan graves en una niña. Y curiosamente, la pequeña Amora no tenía lesiones previas, como si esta fuera la primera vez que la atacaban. Dentro del remolque donde vivía la pequeña Amora, la policía descubrió manchas de sangre en las paredes de una de las habitaciones. También encontraron ropa de cama y ropa de bebé ensangrentadas, un pañal y toallitas manchados de sangre. Además, localizaron un tubo de Astroglide y un par de jeans con manchas de sangre. Después se confirmó que la sangre era de Amora. Nos informaron que el crimen ocurrió en una recámara al frente, junto a la sala de la casa. Incluso llegaron al punto de usar sangre falsa, por así decirlo. Y bueno, ahora se acerca la época de Halloween. Estamos familiarizados con la sangre falsa y todo eso, pero ellos sabían. ¿Una escena montada? Crimen. Era una escena del crimen montada. Y nosotros, por no tener mejor palabra, caímos en la trampa y ahí enfocamos nuestra investigación y esfuerzo. A medida que avanzamos en la investigación y trajimos a estas otras personas y a otros investigadores de estas agencias, ellos descubrieron la verdadera escena del crimen, que estaba en una recámara trasera en otra parte de la casa. La policía arrestó a Jessica Carson, de 18 años, y a Blaine Milam, de 20 años, acusándolos de asesinato en primer grado. Ambos negaron saber lo que le había pasado a Amora y, en cambio, sugirieron que ella había muerto como resultado de un accidente automovilístico en el que había estado el día anterior. Al ser presionados, dijeron que el perro de la familia atacó a la niña de 13 meses. Sin embargo, la historia cambió de nuevo y Blaine incluso dio a los oficiales los nombres de los sospechosos y dijo que quien lastimara a su hija debía ser ahorcado. Les contó a los detectives que él y Jessica caminaron por la carretera para hablar con Clark, el hombre para quien él trabajaría. Habían estado fuera por aproximadamente una hora y cuando regresaron encontraron a Amora en el baño, inconsciente. Ella estaba dentro del agujero en el piso. Según Blaine, ella tenía un círculo de sangre alrededor de la boca y parecía que había masticado el aislamiento. Sin embargo, Jessica tenía una historia muy distinta e increíble para los investigadores.
Ella dijo que su novio le contó que Amora fue poseída por un demonio y bajo su control la hizo golpearse la cabeza con un martillo. La madre afirmó que Blaine amaba a su hija y jamás le haría daño. Al principio Jessica lloraba y parecía angustiada, pero según detectives, su actitud cambió bruscamente. Incluso empezó a llamar a Amora a esa bebé. Dime, solo empieza. Cuéntame la historia de lo que pasó esta mañana. ¿Está bien? ¿A qué hora decidieron ir a la propiedad? Caminamos hacia la propiedad sin pensar quedarnos mucho, pero empezamos a hablar de los detalles del remolque y demás. ¿Blaine le molestaba que tuvieras al bebé? ¿Eso afectó toda su vida? Él amaba a ese pequeño bebé. ¿Por qué la lastimaría? ¿Por qué la lastimaría? Él no lo haría. Entonces, ¿por qué me mentiría? ¿Por qué me mentiría? Me contó que te graduaste con honores en Longview High School. Eres muy inteligente. Estuvieron juntos esta mañana por 1 hora u hora y media, pero sus historias no coinciden. Uno de ustedes me está mintiendo, o los dos me están mintiendo. Ahora es el momento de decirme la verdad sobre lo que pasó. Anda, dilo. Esa es la única manera en que esto va a estar bien. Es para que lo saquemos. Solo dime qué pasó. Nunca escuché a ese bebé. Dime qué pasó. Ninguno. Dime qué pasó. Él ama a ese bebé. Dime la verdad de lo que pasó. Cuéntamelo para que puedas desahogarte. Si no lo haces, te va a carcomer por dentro. Eso solo te va a carcomer por dentro. No, yo... Dime qué pasó. Podría decírtelo, pero no lo creerías. Lo haré, te creeré. No, no lo harás. Te creo, lo prometo. Si lo haces, ningún policía más lo hará. Me están asustando mucho. Y sabes, ahora se ha vuelto algo más serio. Entonces dije, no podemos hacer un exorcismo o algo para quitarnos eso. Pero Blaine regresó afuera y le dije, ¿por qué entraste corriendo a la casa diciendo more? Y él dijo, Dios me dijo que ella agarró ese martillo y se estaba golpeando la cabeza, y esas marcas en su cabeza, creo que son de ese martillo con el que se estaba pegando, o ese demonio la estaba golpeando en la cabeza. Ahora Jessica siempre había sido conocida por ser una madre amorosa que cuidaba muy bien a su hija, pero cambió poco después de conocer a Blaine. La que antes era una chica bien vestida y extrovertida, pronto empezó a no preocuparse por su apariencia y comenzó a volverse cada vez más retraída. Esto probablemente se debía al hecho de que Blaine se estaba volviendo cada vez más violento, manipulador y controlador con ella. Se volvió tan controlador que hackeaba las redes sociales de Jessica y la obligaba a ir al trabajo con él todos los días para vigilarla. Para octubre de 2008, Jessica ya no tenía contacto con casi todos sus familiares y amigos. Ella solo salía de casa si iba con él. El jefe de Blaine decía que él tenía problemas de control y un temperamento explosivo. En un momento intentó hablar con él sobre lo controlador que estaba siendo y le dijo que si continuaba así, probablemente Jessica lo dejaría. Pero Blaine respondió que con el bebé, él y Jessica no tenían futuro juntos. Una vez, la amiga de Jessica, Crystal, visitó el remolque. Ella estaba adentro con Amora mientras Jessica y Blaine discutían afuera. Blaine tenía un arma y amenazaba con hacerse daño mientras Jessica trataba de calmarlo. Luego la amiga oyó un disparo y Jessica dijo que él disparó al piso del auto mientras ella trataba de evitar que se fuera. Según Shirley, madre de Blaine, él dejó de madurar emocionalmente a los 12 años. Luego declaró que Blaine había recaído en su problema intermitente con la metanfetamina tras la muerte de su padre. Blaine también tenía antecedentes penales. En marzo de 2007 irrumpió en una casa y revisó objetos personales de una niña de 11 años. Luego recortó imágenes de una revista para adultos y dejó mensajes en ellas para la niña, diciendo que le gustaría hacerle esas cosas. Por ello, fue acusado de delito grave de 2º grado por proposición sexual a un menor. En agosto de 2008, Blaine recibió 180 días de cárcel. Si hubiera cumplido su condena completa, habría salido en febrero de 2009, pero solo estuvo 48 días en prisión.
Blaine debía registrarse como delincuente al ser liberado, pero no lo hizo ni notificó a los tribunales su nueva dirección, por lo que le perdieron la pista. Tras la muerte del papá de Blaine en septiembre de 2008, él y Jessica compraron una tabla Ouija e intentaron contactar a su padre y al de Jessica, quien se suicidó cuando ella tenía 10 años. Durante este tiempo, la tabla afirmó que la mamá de Jessica había sido quien mató a su papá. Esto la llevó a cortar toda comunicación con su mamá. Al mismo tiempo, Blaine y Jessica pensaron que su departamento estaba embrujado por espíritus malignos. Así que se mudaron y se fueron a vivir al tráiler de la mamá de Blaine, que estaba en Tatum. Al irse del departamento, el casero dijo que estaba asqueroso y parecía destrozado a propósito. Hasta dejaron el refrigerador abierto con comida podrida. Además, se encontró un cuchillo en el tanque del inodoro y una bombilla que había sido usada para fumar metanfetamina. Tras mudarse a la casa rodante de su madre, Jessica notó que Blaine actuaba diferente. Sus gestos y tono de voz eran extraños, y ella creyó que estaba poseído por un demonio. Cuando ella lo confrontó al respecto, él estuvo de acuerdo, pero culpó a Jessica, diciendo que era por todas sus mentiras. Blaine afirmó que el demonio le dio poder para hablar con Dios y que la tabla Ouija le otorgó poderes especiales. Pronto, Jessica dejó de cuestionar a su prometido cuando él le dijo que Dios dice que hay cosas que no necesitas saber ahora. Pero incluso cuando Blaine estaba experimentando estos supuestos momentos de posesión, Jessica insistía en que él seguía siendo cariñoso y amoroso con Amora. Cuando la mamá de Blaine, que vivía en la casa, se fue con un pariente unos días, todo cambió. La mañana del 1 de diciembre de 2008, Blaine despertó a Jessica y le comentó que Amora caminaba, por lo que debía estar poseída por un demonio. Según él, ella era muy pequeña para caminar. Dijo que fue porque Jessica mintió y ahora Dios estaba enojado. Él había poseído a Amora con un demonio. Cuando Jessica preguntó qué hacer, Blaine sugirió un exorcismo. Aunque al principio consideraron contratar a un sacerdote para realizar el ritual, no tenían suficiente dinero, así que Blaine decidió que él mismo haría el exorcismo. Luego llevó a Amora al dormitorio de atrás mientras Jessica se sentaba en la otra habitación viendo la televisión. Según la madre, podía escuchar los gritos horribles de su hija, pero simplemente dejó que continuara. Tras un rato, decidió ver qué ocurría. Al entrar, Blaine le dijo que Amora había salido corriendo. Sin embargo, Jessica descubrió que la niña en realidad estaba escondida debajo de la cama, y le dijo a Blaine dónde estaba antes de que él le ordenara salir de la habitación. Jessica diría que su hija parecía estar bien cuando la vio. El exorcismo de Amora seguiría hasta la mañana siguiente. Blaine pausó el proceso para ir un momento a Walmart. Jessica fue con él, dejando a Amora sola en casa. La pareja fue a una casa de empeño para dejar una motosierra la mañana del 2 de diciembre. Luego Jessica compró cigarrillos en una gasolinera con el dinero obtenido. Todo esto mientras Amora ya había muerto. Jessica contó a los detectives que su hija mordió a Blaine tan fuerte que sangró y que la niña actuaba como Chucky o algo salido de un cementerio de mascotas. Según dice, el niño muere y luego regresa malvado y así. Blaine incluso tomó fotos de Amora durante el ataque y se las mandó a Jessica. Según ella, uno de los ojos de su hija estaba estirado hacia abajo y deformado. Jessica admitió haber visto la cabeza deformada de Amora tras oír fuertes golpes en la otra habitación. Cuando los gritos de su hija se volvían demasiado fuertes, simplemente subía el volumen de la televisión. En un momento Jessica dijo, «Escuché al demonio gritar y chillar. Prefería que la niña fuera al cielo ahora, en vez de pasar la vida con Satanás adueñándose de su alma». Las investigadoras sabrían que el 2 de diciembre a las 9:30 am, Blaine llamó a su hermana Teresa y le dijo que Amora estaba muerta. Sin embargo, no llamó al 911 hasta más de una hora después. El 13 de diciembre la hermana visitó a Blaine en la cárcel y él le pidió eliminar evidencia bajo el remolque. Luego, ella contactó al detective principal del caso y la policía pudo recuperar una bolsa de plástico que contenía una llave de tubo de debajo del agujero en el piso del baño. Las pruebas forenses determinaron después que había tanto Astroglide como ADN de Amora en la herramienta.
Aunque Jessica culpó a su prometido por la muerte de Amora, ella estaba más implicada de lo que parecía, pues una de las marcas de mordida coincidía con su dentadura. También estaba el hecho de que la policía había encontrado la base del asiento de auto de Amora en la entrada de la casa. La habían retirado del auto de Jessica, como si supiera que su hija no volvería a viajar ahí. La mamá de una amiga de Jessica, Lisa, diría que siempre fue dulce, extrovertida, franca y divertida. Pero cuando ella y Blaine fueron a visitarla en el otoño de 2008, hubo un cambio drástico en el comportamiento de Jessica. Estaba rara y vacía, como hueca por dentro. Lisa dijo que ver sus ojos era como mirar un espacio oscuro. Mientras Blaine estaba detenido tras las rejas, una enfermera de la cárcel llamada Shirley Broyles fue llamada a su celda. Ella lo encontró llorando y él pidió hablar con los detectives. Luego le dijo a Shirley: «Voy a confesar que lo hice. Señorita Shirley, el Blaine que usted conoce no hizo esto. Mi papá me dijo que sea un hombre y he leído mi Biblia. Dile a Jessica que la amo». Blaine Milam y Jessica Carson serían juzgados por separado y dijeron en sus juicios que no tenían intención de matar a Amora. Ambos se declararon no culpables por locura, pero las defensas fueron rechazadas y Blaine fue condenado a muerte por asesinato. Jessica recibió cadena perpetua sin libertad condicional. A Blaine ya le han fijado 2 fechas de ejecución, pero en ambas recibió una suspensión. Sus simpatizantes, porque sí, por inquietante que parezca, sí los tiene, argumentan que no debe ser ejecutado por sus discapacidades mentales. Poco después de su muerte, Amora Carson, de 13 meses, fue enterrada en el cementerio Rosewood Park en Longwood, Texas. Gracias por escuchar la historia de Amora hoy. Este es uno de los ataques más brutales contra un niño de los que he leído. Qué psicópata tan completo y realmente qué pedazo de basura tan aborrecible es Blaine. Y pensar que su madre simplemente se quedó sentada todo el tiempo, subiendo el volumen de la televisión cada vez más mientras su pequeña lloraba pidiendo ayuda. Repugnante, absolutamente repugnante. Serenity Jade Reedy nació el 1 de septiembre de 2012 en Richland, Washington, hija de Jennifer Reedy y James Reedy. Serenity era la alegría de su madre, una bebé feliz y muy habladora. Siempre estaba sonriendo y le encantaba conocer gente nueva. La pequeña observaba todo con atención para recordar detalles. Siempre lograba aportar una sonrisa y algo especial a cada persona que conocía. Serenity tenía una hermana y 2 hermanos. James y Jennifer, padres de Serenity, se separaron poco después de su nacimiento, quedando la custodia total con su madre. Luego Jennifer conoció a José Aguilar. Tras llevar unos 4 meses saliendo, él se mudó en abril de 2013 a la casa que Jennifer compartía con sus hijos en Log Lane, Richland. La noche del 6 de junio de 2013, Jennifer dejó a Serenity con José mientras iba a lavar ropa y luego a Walmart. No era la primera vez que la madre hacía esto y no tenía ninguna preocupación. Al volver a casa a las 9 p.m., todo parecía bien. José le preguntó a Jennifer si quería tener relaciones sexuales. Ella dijo que no. Él comentó que se encargaría solo, fue al baño y regresó 30 minutos después. Poco después, la pareja se durmió. Jennifer despertó a las 3 a.m. y notó que José no estaba en la cama. Pero no le preocupó, así que simplemente se dio la vuelta y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, la madre revisó a Serenity en su cuna y notó que estaba morada, fría y sin respirar. Llamó al 911 de inmediato y mientras Jennifer esperaba a los servicios de emergencia, notó que José ya no estaba. Junto con él, también desaparecieron su auto y algo de dinero de la casa. Tras ser llevada al hospital, la bebé Serenity fue declarada muerta. Una patóloga forense determinó que la bebé murió por traumatismo craneal. Tenía 2 fracturas de cráneo. Se reportó que una fractura tenía el tamaño de la abertura de una botella de cerveza hallada en la casa. Las investigadoras hallaron sangre en el pañal de Serenity y confirmaron que sufrió un trauma severo en la vagina. Su muerte fue claramente un homicidio.
La policía llamó a su celular para localizarlo. Él confirmó que cuidó a Serenity unas horas la noche anterior. Les contó que estuvo en el piso de la sala con la bebé. Luego la dejó en el sofá y salió. Solo fue un momento cuando escuchó un golpe. Al volver a la sala, notó que Serenity se había caído al piso. Según él, la revisó y no tenía moretones. Sin embargo, la autopsia determinó que Serenity no pudo haber sufrido esas lesiones solo por caerse del sofá. José primero admitió haber abusado sexualmente de la bebé Serenity, pero después cambió su versión y negó haberlo hecho esa noche. José le dijo a la policía que estaba en Oregón, pero después aceptó regresar. Pero como no confiaban en él, la policía obtuvo una orden de registro para rastrear su teléfono celular y terminaron encontrándolo en una estación de autobuses Greyhound en Barstow, California, donde finalmente lo arrestaron. Ellos creían que en realidad él se dirigía a México antes de ser detenido. José Aguilar fue acusado de homicidio en primer grado por el asesinato de Serenity y detenido en el centro de detención West Valley en Rancho Cucamonga, California. Aunque estos cargos más tarde serían elevados a asesinato en segundo grado y violación de una menor. Al final se descubriría que José ya tenía antecedentes penales cuando empezó a salir con la madre de Serenity, Jennifer. De hecho, era un delincuente sexual convicto. Aunque la madre revisó sus antecedentes, nunca salió que era delincuente sexual. Esto fue porque supuestamente José era un delincuente sexual de nivel 1 y no se le consideraba tan peligroso. En su historial tenía un delito por actos lascivos contra una víctima incapaz de consentir en 1998, un asalto en segundo grado y 2 incumplimientos de registro como delincuente sexual. Cuando llegó el momento de que José enfrentara su castigo, se declaró culpable de los cargos de asesinato en segundo grado y aceptó una declaración de Alford por el cargo de violación en primer grado de un menor. Fue condenado a cadena perpetua con al menos 40 años antes de poder optar a libertad condicional. José asumió la responsabilidad de sus actos y aceptó la culpa por lo que sucedió a Serenity, como debía ser. En una declaración que hizo ante el tribunal dijo: "No sé por qué no hice las cosas bien. Todos los días siento dolor por Serenity y su familia. Me duele el corazón". Aunque asumió la responsabilidad de haber matado a Serenity, José aún mentiría sobre cómo sucedió. Admitió que estaba muy intoxicado la noche que mató a la niña. Según él, había estado bailando y dando vueltas mientras la sostenía en sus brazos. Esto hizo que Serenity vomitara y él, asustado, la lanzó al aire. Ella golpeó la pared y el piso. Según él, pensó que ella estaría bien, pero al día siguiente vio que no. José aún insistía en que no la agredió sexualmente. José continuó diciendo que se había ido de la casa todavía borracho. Aunque no sabía de las lesiones de Serenity, tenía un mal presentimiento. Una experta médica diría que lo que creían era que José había agredido sexualmente a Serenity. Cuando ella lloró, él entró en pánico por miedo a ser descubierto y arrojó a la niña contra la pared posiblemente 2 veces. Kathy Inglis, abuela de Serenity, sostuvo una foto de la niña en la audiencia y dijo: "La veo diario, me sonríe e intenta animarme, pero no la tendré de vuelta. No creo que José deba regresar a la sociedad". James Reedy, padre de Serenity, declaró ante el tribunal que José no respeta a la familia ni la vida. Continuó diciendo: "He pasado por un dolor y un trauma para lo que nada podría haberme preparado a mí ni a nosotros". Continuó diciendo: "He pasado por un dolor y un trauma para lo que nada podría haberme preparado a mí ni a nosotros. Serenity era el regalo más precioso que la vida puede ofrecer". El funeral de Serenity Reedy fue el 1 de octubre de 2013 en la iglesia Christ the King. Luego fue enterrada en Sunset Memorial Gardens en Richland, Washington. Gracias por escuchar la historia de Serenity hoy. Si la mamá de Serenity revisó los antecedentes de José y no encontró nada, eso es realmente aterrador. Seguía siendo delincuente sexual, pero la ley lo consideró menos peligroso y a los demás los mantuvieron sin saberlo. Y como resultado de esta aparente laguna legal para los delincuentes, la pobre pequeña Serenity de 9 meses tristemente perdió la vida.
Un par de oficiales judiciales ingresaron a un departamento en el centro de Detroit para desalojar al inquilino por falta de pago de renta. Al sacar sus cosas del departamento, notaron que el congelador independiente estaba inusualmente pesado. Cuando lo abrieron, se sorprendieron con lo que vieron. El 24 de marzo de 2015, Michelle Blair, de 35 años, recibió un aviso de desalojo de su departamento. Ella debía $2,206 de renta. Ella y sus 4 hijos vivían en un departamento del complejo Martin Luther King en el centro de Detroit. Michelle dejó de pagar la renta porque le costaba mantener un trabajo y pedía dinero a su familia. Su familia le decía, consigue un trabajo o regresa a la escuela, supérate, consigue una profesión. Michelle no quería hacer eso y por eso se atrasó con la renta. Sí recibía asistencia social. Ella ya había dicho en su primer interrogatorio policial cuánto bebía, así que estoy segura de que gran parte de ese dinero se usó en alcohol. Cuando se le entregó esta orden de desalojo, Michelle en realidad estaba a solo unos departamentos de distancia cuidando a los hijos de unos vecinos. Como ella no estaba, el equipo de desalojo entró y sacó sus cosas y las de sus hijos del departamento. Cuando el equipo de desalojo entró a la casa, estaba casi inhabitable. Había basura por todas partes, restos de comida, suciedad. Era asqueroso. No era un lugar para criar niños. Al sacar las cosas, hallaron un congelador grande independiente que pesaba mucho. Cuando fueron a ver dentro, lo que encontraron fue horrible. Eran los cuerpos no de uno, sino de 2 niños. 2 de los 4 hijos de Michelle Blair estaban muertos dentro de un congelador que ella tenía en su departamento. Michelle fue arrestada y llevada a interrogatorio. Le formularon 4 cargos de abuso infantil en primer grado y otro por cometer abuso infantil en primer grado en presencia de otro menor. Fue acusada de 2 asesinatos y su fianza quedó en $1,000,000. Uno de los cuerpos hallados en el congelador era Stony Blair, hija de Michelle. Tenía 13 años al morir. Stony nació el 8 de junio de 1999 y su apodo era Osita. Era muy alegre y amaba los globos. Siempre la hacían sonreír. El otro niño hallado fue Stephen Berry, de 9 años. Stephen Berry nació el 20 de junio de 2004 y su apodo era Hombrecito. Y desafortunadamente no pude encontrar mucha más información sobre Stephen o sobre quién era realmente como persona. Sus cuerpos tardaron 3 días en descongelarse antes de que el forense hiciera las autopsias. Tras las autopsias, se concluyó que ambos niños murieron por traumatismo contundente. Y Stephen también tenía muchas lesiones térmicas. Ambos niños presentaban cicatrices dentro de la boca, señal de que habían sido abofeteados y golpeados varias veces. Stephen había sido el 30 de agosto de 2012 y Stony el 25 de mayo de 2013. Michelle confesó en el interrogatorio haberle hecho esto a sus hijos y explicó lo ocurrido. Ella le dijo a los investigadores que en agosto de 2012 descubrió a su hijo, Matthew, simulando actos sexuales con una muñeca. Ella le preguntó por qué estaba haciendo eso y si alguien le había hecho algo así. Al principio, él dijo que no, pero luego, según ella, cambió su respuesta así. Stephen me hizo esto. Ella dijo que Matthew le contó que los abusos habían estado ocurriendo durante años. Ten en cuenta que Michelle no tenía trabajo y educaba a los niños en casa. Las posibilidades de que esto ocurra son muy bajas, aunque no nulas. Si estas acusaciones fueran ciertas, los niños aprenden eso en algún lugar. Así que como madre, siento que probablemente eres responsable si algo así está pasando. Bueno, si dejas que esto continúe durante años sin saberlo. Quiero decir, suena muy poco probable. Michelle luego confrontó a Stephen, quien supuestamente terminó confesando el abuso, pero fue solo después de que inicialmente lo negó. Michelle dice que se enfureció por esto. Cuando era niña también fue abusada sexualmente. Así que esto la hizo enojar especialmente. Michelle cuenta que entonces comenzó a golpear repetidamente a Stephen. Después de esto, dijo que abrió el agua muy caliente y sumergió sus pies en ella,
Además de esto, también le hizo otras cosas depravadas. Lo estranguló con un cinturón, le quemó los genitales con agua hirviendo una y otra vez, y lo obligó a beber Windex. Quería que confesara lo que le había hecho a Matthew. Ella dijo que él empezó a confesar, pero probablemente solo quería que dejaran de golpearlo. Pensó que si confesaba, ella se detendría. Eso es lo único que puede hacer ahora, ¿no? Los demás hermanos dicen que vieron lo que le pasó a Stephen. Michelle le ponía bolsas de plástico en la cabeza a Stephen, y cuando él intentaba romper las bolsas para poder respirar, Michelle usaba bolsas de basura más resistentes y se las ponía en la cara para que fueran aún más fuertes y él no pudiera romperlas. Ella lo asfixiaba hasta dejarlo inconsciente y luego le daba bofetadas para despertarlo y seguir golpeándolo. Michelle dijo que después de 4 o 5 días de esto, Stephen ya no aguantaba más. En su última noche, él dijo que tenía que ir al baño y luego entró al baño y dijo, no tengo que ir. Luego dijo, siento que voy a vomitar, pero luego no vomitó. Después se acostó en su cama, donde Michelle le ofreció estofado de res. Cuando él se negó a comer, ella lo alimentó a la fuerza. A la mañana siguiente, ella lo halló inconsciente rodeado de vómito. Michelle cuenta que iba a entregarse a la policía, pero su hijo menor, Matthew, la convenció de no hacerlo. Ella es una mujer adulta y un niño pequeño la convenció de que no lo hiciera. Lo dudo, así que fue al cuarto de Stephen, tomó su cobija de mono favorita y envolvió el cuerpo de Stephen en ella. Después lo puso en el congelador de la sala familiar. 9 meses después, en mayo de 2013, Michelle dice que descubrió que su hija Stoney también estaba abusando sexualmente de Matthew. Dijo que tenía problemas con los otros 2 hermanos, por lo que Michelle decidió dejar de alimentar a Stoney. Lo hizo por 2 semanas, dándole solo un tazón de avena diario, si acaso. También admitió haberla golpeado con una vara de madera azul hasta que tenía chichones por toda la cabeza. Dijo que también le arrojó agua hirviendo, tal como lo había hecho antes con Stephen. Ella cuenta que su hijo menor, Matthew, dijo que Stoney tomaba sus toallas sanitarias y las exprimía en la boca de Matthew. Eso suena como algo que solo Michelle se le ocurriría. Tras semanas sin comer, el 25 de mayo Michelle fue al cuarto de Stoney y comenzó a estrangularlo con una camiseta negra. Cuando se dio cuenta de que Stoney seguía con vida, le puso una bolsa de plástico en la cabeza. Sofocó a Stoney varias veces. Al final, la muerte de Stoney fue por traumatismo por objeto contundente. Luego tomó el cuerpo de Stoney y con la ayuda de su hija mayor, también lo puso en el congelador, justo encima de Stevens. Después, en la corte, dijo que tenía la intención de matar a Stoney y que lo haría de nuevo. A Stephen ella quería torturarlo, pero matarlo no fue a propósito, pero realmente parecía que sí quería matarlo. En la corte dijo que solo tenía 2 hijos y que los otros 2 niños a quienes había matado eran solo demonios. ¿Eras la madre de Stephen? Sí. Él estaba bajo tu custodia. Ya no reconozco a Stoney ni a él como mis hijos. Solo tengo 2 hijos. Stephen y Stoney eran demonios, punto. ¿Tú tenías la intención de matarla? Definitivamente tenía la intención de matarla. No fue un accidente. No, para nada. Si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haría. Cuando fuiste por la bolsa del supermercado y la asfixiaste, esa era tu intención. Sí, ella estaba de pie en la bañera y yo le echaba agua caliente. Mi hijo estaba parado a mi derecha, afuera de la puerta del baño, y me estaba diciendo todo lo que me decía. La miré y le dije, ¿tú hiciste esto? Y ella dijo que sí, así que yo tenía un palo y la estaba golpeando en la cabeza. Cada vez que él me decía algo, yo la golpeaba muy fuerte en la cabeza y le echaba agua caliente. Y cuando la saqué del baño, la llevé de regreso a su cuarto y solo me quedé mirándola y le dije, disculpa la expresión. Yo le preguntaba seguido y ella decía que lo odiaba. Yo le preguntaba si de verdad lo odiaba. ¿Sabes? Y me admitió que lo odiaba. Ella odiaba a Steven, odiaba a todos. Le pregunto por qué. Ella dice que todos creen que es lindo. Yo respondo, entonces te acostaste con tu hermano, porque entiendes. Así que es...
Quise hacerlo, definitivamente quise hacerlo. Y no siento ningún remordimiento por lo que le hice a Stoney, porque no se arrepintió de lo que le hizo a mi hijo. Después de que Michelle mató a sus 2 hijos, sus cuerpos estuvieron ahí desde 2012 y 2013 hasta 2015. Ahí los descubrieron y desalojaron a Michelle. La hija mayor de Michelle dijo que odiaba pasar junto a ese congelador y que a menudo evitaba incluso ir a la sala porque sabía que los cuerpos de sus hermanos estaban ahí. Ninguno de ellos había estado inscrito en las escuelas de Detroit y Michelle estaba educando en casa a sus 4 hijos. Y en este tipo de casos, la educación en casa generalmente significa que estoy escondiendo a mi hijo de la vista pública por alguna razón. Y eso también era absolutamente cierto en este caso. Más tarde se descubrió que los otros niños en la casa también habían sido maltratados. Al examinarlos tras el arresto de Michelle, hallaron cicatrices y moretones en todo su cuerpo. La hija mayor tenía un corte sobre el ojo y dijo que su madre la golpeó con una tabla de madera. También tenía un diente frontal astillado, según dijo, porque su madre la golpeó con una tenaza para rizar el cabello. Dijo que todos los niños fueron maltratados toda su vida por Michelle. En 2002 y 2005 hubo reportes de negligencia infantil en contra de Michelle. Al investigar las denuncias, se consideró que tenían fundamento y Michelle fue referida a consejería, aunque no se sabe si asistió. Pensaríamos que eso sería obligatorio si las denuncias hubieran tenido fundamento. Pero supongo que no. A pesar de los reportes, los niños no fueron sacados del hogar de Michelle. Después de que Michelle mató a sus 2 hijos, siguió recibiendo beneficios sociales por ellos. ¿Cuál era la otra opción? ¿Decir que habían muerto y luego causar más sospechas? Por supuesto que siguió cobrando por ellos. Ella decía que cuando preguntaban por los otros 2 niños, siempre inventaba excusas distintas, como que estaban con sus tías, en una pijamada o enfermos, para explicar dónde estaban Stoney y Stephen. Una vecina de Michelle contó que ella mandó a Stoney y Stephen con su tía tras descubrir que maltrataban a Matthew. En cuanto a los padres de estos niños, Alexander Dorsey, quien es el padre de Stoney y también de la hija sobreviviente mayor, dijo que la última vez que vio a sus hijos fue 2 años antes de que se descubriera el congelador, y que en ese momento Michelle le había prohibido la entrada a su casa. Habló con su hija mayor aproximadamente 7 meses antes. Cuando preguntó por Stoney, le dijeron que estaba con su tía abuela materna. Sin embargo, Alexander realmente no protegió a sus hijos de un ambiente abusivo. También debía $39,000 en pagos de manutención infantil. El padre de Stephen, que tiene el mismo nombre, Stephen Barry, quien también era el padre del otro niño, Matthew, dijo que la última vez que vio a sus hijos fue en abril de 2012 y que desde entonces Michelle también le había prohibido ver a sus hijos. Debía $10,000 en manutención infantil. Ambos padres tenían antecedentes penales, como conducir ebrio y delitos con armas. En mi opinión, ellos también fallaron a los niños, pudieron protegerlos. Ellos debieron saber que si Michelle hacía esto desde el inicio de la vida de los niños, entonces los padres tenían que conocer lo que ocurría en los hogares. O no estaban presentes en la vida de estos niños, lo que también les falló. Michelle tuvo varios arrebatos en la corte, sobre todo hacia los padres, acusándolos de no estar para sus hijos. El Estado les retiró la patria potestad de Michelle y de los padres de los niños sobrevivientes. Los niños fueron enviados con su tía materna y su tío. Michelle quería que vivieran con esa tía y ese tío, pues ella era investigadora retirada de abuso infantil y antes se había preocupado por los niños. Michelle dijo que la tía cuidaría adecuadamente de los niños para que ellos no, entre comillas, terminaran como ella. Bueno, espero que la tía no te haya cuidado cuando eras más joven, porque si ese es el caso, entonces estoy preocupada. La comunidad se reunió en los apartamentos Martin Luther King para una vigilia en honor a los niños encontrados, Stephen Bear y Stoney Blair. En el porche del antiguo departamento de la familia dejaron cientos de velas, globos y peluches. Michelle Blair fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua en junio de 2015. Cumple su condena en el Centro Correccional Huron Valley en Pittsfield Township, Michigan.
Michelle ha acumulado al menos 30 reportes de mala conducta en prisión. La acusaron de agredir y escupir a otras prisioneras, lanzar orina y heces a oficiales con latas y golpear al personal policial. Por su conducta, fue sentenciada a otros 38 meses a 5 años consecutivos a su cadena perpetua. Michelle no tiene posibilidad de libertad condicional. Ella permanecerá ahí de por vida. Eric Blair, hermano de Michelle, contó que contactó a su hermana por Facebook un mes antes de hallar los cuerpos de los niños. Dijo que el día que ella fue arrestada, lo llamó pero no contestó. Ella no dejó mensaje y cuando él la llamó, no respondió. Dijo que su familia rezaba para entender esta situación. Él agradece que no estén enterrando a 4 niños. Pudo ser peor. El templo Greater Grace realizó el funeral de Stoney y Stephen, al que asistieron cientos para honrar su memoria. Los jardines conmemorativos Mount Hope donaron parcelas y los niños fueron enterrados juntos. Stephen y Stoney murieron muy jóvenes. E incluso en su muerte su madre los culpa por lo que les hizo. Es horrible y repugnante. Es claro que las acusaciones de Michelle contra sus hijos son falsas, pues el hijo mayor lo habría sabido o visto. Michelle ya lo habría sabido o visto antes. También les pegaba a todos sus hijos. Esto solo era una excusa. Y como podemos ver por sus acciones en la cárcel, le faltan muchas cosas. Gracias por escuchar la historia de Stoney y Stephen. Es muy triste e impactante lo que les pasó. Y el hecho de que no se descubriera durante años lo hace aún peor. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon. Así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la app de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos mensuales y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.